Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. ¿Dónde se imaginaban ustedes que iban a estar a principios del 2022? Muchos augurábamos que estaríamos ya en un mundo pospandemia y, sin embargo, seguimos inmersos en una espiral descendiente de inestabilidad, de degradación ambiental, de crisis climática y la caída es, si acaso, cada vez más rápida. Como dice el secretario general de Naciones Unidas, estamos ante un precipicio. A menos, claro está, que reaccionemos y nos comprometamos a trabajar de la mano en resolver y en solucionar esta nueva generación de problemas que nos afecta. Hay que empezar por admitir que aún estamos en pandemia. Y podría ser que nunca lleguemos a salir de ella, que tengamos que aprender a convivir con estos virus. El COVID sigue impactando terriblemente muchas partes del mundo. En Hong Kong, en Sudáfrica, ya están teniendo que lidiar con la nueva variante del Omicron 2. Y en estos 2 últimos años hemos tenido 100 millones de personas a nivel mundial que han caído en la pobreza extrema. Asimismo, 160 millones de personas que han engrosado las estadísticas del hambre a nivel mundial. Sí, hay recuperación económica, la empezamos a sentir en algunos países, pero a nivel general la crisis de desempleo persiste. Y la desesperanza y la incertidumbre sobre el futuro se ha apoderado de muchísimas personas, con sus impactos en salud mental, por cierto. En resumen, esta pandemia ha evidenciado la enorme desigualdad del mundo, sus distintas facetas, pero también ha puesto en evidencia un sistema financiero y a un nacionalismo de vacunas que creemos les ha dado la espalda a los más vulnerables. Así pues, la primera tarea que tenemos es ganarle la batalla a este COVID. Pero fíjense, en África aún van a tardar al ritmo actual 2 años y medio más en llegar al 70% de vacunas, a pesar de que la industria OLE está produciendo 1,5 billones con B de vacunas cada mes, pero las están cooptando los países que las pueden pagar. Es decir, no tenemos un problema de producción, tenemos un problema de redistribución y solidaridad. Como dice mi jefe, aprobamos en ciencia, reprobamos en ética. En segundo lugar, tenemos que reformar un sistema financiero que está en quiebra moral. ¿Cómo puede ser que haya países que estén gastando más dinero en el pago del servicio de la deuda que en sus presupuestos de salud? O que haya muchos países de ingresos medios, incluidos en esta región, que sufrieron el embate del COVID y vieron sus cifras de pobreza dispararse y, sin embargo, no pueden acceder al financiamiento. ¿Por qué? Porque muchas de estas decisiones las dejamos a agencias de rating que toman decisiones sin dar cuentas demasiado a nadie. ¿Quién las controla? ¿Cómo se transparenta su trabajo? ¿Y por qué cuando el FMI el año anterior amplió los derechos de giro fueron los países que menos necesitaban ese endeudamiento quienes accedieron? Creo que por vía de los hechos tenemos un sistema financiero mundial que penaliza a los pobres y creemos que hay que reformarlo ya. En tercer lugar, estamos inmersos en una crisis climática y deberíamos estar en modo de emergencia. Pero fíjense, para mantener la temperatura del planeta dentro de los límites que hace que podamos sobrevivir, deberíamos estar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en un 45%. Y, sin embargo, para entonces y al ritmo actual, las estaremos aumentando un 14%. Este es un reto existencial y ni siquiera a ese reto estamos reaccionando. Así que la pandemia lo que ha sido una introducción al caos que vamos a tener que afrontar si no controlamos y mitigamos el impacto que nuestra actividad, nuestro modo de producir y de consumir tiene en el calentamiento global. Finalmente, necesitamos mecanismos de gobernanza mundial que aseguren que la tecnología esté al servicio de nosotros y no al revés. Hoy tenemos a 3,7 billones de personas desconectadas. Y no solo están desconectadas de la tecnología digital, están desconectadas de los beneficios que esa tecnología lleva. La posibilidad de trabajar en casa, la telemedicina, la escolarización virtual, la bancarización. Este correlato del estado del mundo creo que tiene vínculos con la situación en Colombia. No sé si les parece o se les hace muy distinto.
Felizmente aquí este es un país con un enorme caudal de recursos naturales, culturales, económicos, con ingenio y con diversidad entre sus habitantes. Y esto pone cualquiera de estas transformaciones al alcance de Colombia. Para la ONU, Colombia sobresale por la resiliencia y la pluralidad de su gente, por la esperanza que generó y sigue generando el acuerdo de paz, así como por el compromiso que adquirió en el año 2015 cuando se sumó a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Sepan que el mundo ve con admiración a Colombia. No hay proceso de paz que genere mayor consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el de Colombia. Además, la pandemia nos mostró que el cambio es posible. Fíjense los esfuerzos rápidos que tuvo que hacer el Estado para extender los servicios de salud, en transferencias para proteger a la población, los esfuerzos que hizo el sector privado para que no se destruyera más empleo y los esfuerzos que hicieron los individuos, cambiando sus lógicas y sus maneras de comportarse por el bien común. Creo que son ejemplos de que el cambio sí es posible y, como digo, mucho más rápido de lo que uno se hubiera imaginado. Sin desconocer los importantes avances que varios ciclos de gobierno han adelantado en Colombia y los esfuerzos generosos que se están haciendo en la actualidad para recibir en este país a 1,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, hay que decir que este país sigue confrontado con los conflictos, con la fragmentación social, con la degradación ambiental y tiene debilidades institucionales. Y hay que decirlo, convive con la economía ilícita y la impunidad. Es un país que sigue dependiendo del extractivismo. No en vano, la mitad de las exportaciones en el 2020 fueron en el sector minero o hidrocarburos. Y no hemos logrado darle la vuelta a la tendencia de deforestación, con 12.000 hectáreas más deforestadas en el 20 en relación a 2019. Y el impacto de COVID, como ha sido el caso a nivel mundial, fue bravo en Colombia. Los logros de una década de esfuerzo en crecimiento y en inversión social para reducir la pobreza quedaron borrados. Hoy hay 21 millones de personas en Colombia que viven bajo el umbral de la pobreza monetaria y el desempleo a finales del año anterior, del 2020, era el 16%, mucho más alto de los pares y otros Estados miembros de la OCDE. Pero es que además en este país tenemos un reto de informalidad, un promedio nacional de casi un 50%, que en las zonas rurales se dispara al 80%. Un lugar como Arauca tiene un 93% de sus familias con al menos un miembro que trabaja en la informalidad. Durante la pandemia la inasistencia escolar se disparó 6 veces. Y esto en un país donde solo 1 de cada 2 estudiantes que entra en quinto de primaria acaba la educación media. Y en un país, sobre todo en las zonas con violencia, donde las escuelas ofrecen un entorno protector y cuando se cierran, el riesgo para esos niños y niñas del reclutamiento o del embarazo juvenil no deseado se dispara. No solo son problemas que ha generado la pandemia lo que ha hecho es evidenciarlos y dispararlos, pero este país tiene retos históricos no superados y quisiera destacar el impacto desproporcionado que la violencia y la falta de oportunidades tiene en los jóvenes, en las mujeres, en las comunidades afro y en los pueblos indígenas. Según el Ministerio Público, hay más de 500 municipios en este país con presencia de grupos armados ilegales. Eso significa que hay 7 millones de personas en las zonas rurales de estos municipios potencialmente expuestos al control y a la influencia de estos grupos. Y esto explica que haya habido un incremento del desplazamiento forzado, del confinamiento, y que estemos ahora a los niveles más altos desde el 2014. Para estas comunidades, implementar en pleno el acuerdo de paz y desmantelar estos grupos ilegales es clave para poder vivir en paz. Otro indicador de la desesperanza que ha sumido a muchos habitantes en Colombia fueron las protestas que tuvieron lugar en el país en los últimos 2 años. Esas protestas evidencian la desconfianza de muchos ciudadanos con las instituciones, la inconformidad, la sensación
de falta de oportunidades. Los jóvenes no consiguen trabajo y sienten que la educación no les rinde, no les sirve. ¿Tenemos avenidas para la escucha, para estos diálogos en Colombia? Colombia tiene la oportunidad de replantearse las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y el medio ambiente y sentar las bases de un contrato social para no dejar a nadie atrás. Desde Naciones Unidas creemos que estos cambios se pueden dar si invertimos en mejorar la confianza, la solidaridad y la capacidad de transformación de Colombia. Y queremos hacer esto en pos de 3 objetivos. Déjeme contárselos. El primero es alcanzar una nueva institucionalidad que promueva el diálogo, que genere confianza a través de un Estado fortalecido y presente en el territorio. Los habitantes de los municipios PEDET nos dicen que están hoy más esperanzados sobre la implementación del acuerdo de paz que hace un año, porque ellos ven y viven la llegada de la inversión, de la infraestructura social, de los procesos de reparación. Este es un proceso incipiente, pero que hay que proteger y escalar. Desde Naciones Unidas estamos muy pendientes de las elecciones a las curules de paz porque vemos en ese proceso una oportunidad de dar a las víctimas una voz en un proceso, en una estructura, en un sistema político que les ha sido ajeno. Para nosotros es fundamental generar condiciones y mecanismos de encuentro, de escucha y de reconocimiento. Y en ese sentido la justicia transicional y en particular los trabajos restaurativos van a ser bien importantes. Parte de esta agenda es fortalecer la transparencia y luchar contra la cooptación del Estado, en particular al nivel subnacional. Fíjese, en el 2020 la Procuraduría abrió procesos disciplinarios a más de 800 funcionarios en 27 gobernaciones del país y en 1/3 de las alcaldías. Esa es la realidad. Y el índice de desempeño municipal empeoró en todos los países, menos en las 13 ciudades más grandes. El segundo objetivo que quisiéramos que persiga Colombia es transformar la relación entre el Estado y el mercado, habilitar nuevas reglas de juego para que la economía se encargue de proteger a las personas y al planeta. Y en ese rol nos imaginamos un rol protagonista del sector privado. Eso supone fortalecer los sectores tradicionales en competitividad, en productividad, en calidad de la inserción internacional, pero también supone desarrollar nuevos sectores con ciencia, tecnología e innovación que pongan en valor el capital natural de este país, su biodiversidad, sus recursos hídricos, sus bosques. Y eso supone acercarnos a modelos desde la economía pública y desde el sector privado mucho más circulares. Los negocios tienen que dar un giro, tenemos que medir distinto y premiar distinto la inversión responsable. El tercer gran objetivo que les invitamos a considerar es repensar los sistemas de protección social para que sean aún más solidarios, mejor distribuidas las cargas entre el Estado, la sociedad y el mercado y garantizar la inclusión social y productiva de todos. Eso supone darnos de frente con los retos de la formalización, explorar opciones de desvincular la protección social del trabajo asalariado, generar los consensos necesarios para las reformas laborales y tributarias, así como la redistribución de tierra, que son sin duda los ejemplos más claros de un sistema más solidario. Hay que continuar el proceso que hemos empezado, que han empezado ustedes, de inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos. Un proceso exitoso, pero que necesita consolidarse. Y tenemos que retribuir el trabajo de cuidados que hoy las mujeres hacen sin sueldo, cargándose a los hombros los costos de la deserción escolar o de no poder acceder al mercado laboral. Estos últimos años en el mundo la conversación sobre el desarrollo ha dado un giro importantísimo. Tal vez el tener que plantearnos la viabilidad del hábitat nos ha forzado a pensar menos en cuánto crecemos y más en cómo crecemos. Hoy nos preguntamos cómo podemos usar la tecnología, la innovación social y el capital para el diseño de soluciones a los retos de sostenibilidad y de inclusión que tenemos.
y, en definitiva, cómo nos reorganizamos como sociedad del consumo que somos, para que el progreso se entienda como algo que ocurre entre dos límites, los límites de los derechos humanos y los límites de la salud del planeta. El norte, sin duda, sigue siendo la eliminación de la pobreza, pero hoy ya está sobre la mesa la conversación sobre nuestra propia sobrevivencia. Hoy decimos que nada que dañe nuestro derecho, nada que dañe al planeta puede ser considerado desarrollo. Será otras cosas, será crecimiento, pero no es desarrollo. Y ciertamente no es prosperidad. Cuando se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con Colombia incluida, ese fue un hito importantísimo a nivel mundial, pero sobre todo fue un llamado de atención a un modelo de desarrollo que nos sirve el interés de todos. Nos sirve el interés de muchos de los que estamos aquí y ciertamente nos sirve el interés de las generaciones futuras, porque está basado en un uso insostenible de los recursos y en prácticas de producción, de consumo, que han transformado nuestra propia percepción de las cosas. Damos por natural que la exclusión, la contaminación son subproductos del progreso, cuando el progreso lo que es poder generar oportunidades para todos, hoy y mañana, pero hacerlo dentro de esos límites de los derechos y de los límites planetarios. Pasada este momento duro de pandemia en Colombia, vamos a tener que enfrentarnos a algunas preguntas. ¿Cómo vamos a seguir universalizando la protección social en un contexto de un menor espacio fiscal? ¿Cómo vamos a dar de frente la respuesta a los temas de inclusión productiva con los altos índices de informalidad que tenemos? ¿Cómo vamos a transitar a un modelo donde compatibilicemos el medio ambiente con la economía, siendo que seguimos tan dependientes del sector primario? ¿O cómo vamos a construir confianza y cohesión social cuando estamos aún curándonos las heridas de la guerra y afrontando nuevas violencias? Colombia tiene la oportunidad de reflexionar sobre estos temas y, al hacerlo, repensarse su status quo. Y lo bueno es que la Agenda 2030 no solo nos ofrece un cambio de paradigma conceptual a propósito de la prosperidad y el desarrollo, sino que nos invita a construir coaliciones que antes eran improbables, a transitar de un enfoque donde el desarrollo es la tarea del sector público y se financia con el erario, a pensar el desarrollo como un proceso de co-creación con todos los actores de la sociedad, donde visibilicemos y pongamos en valor lo que hacemos desde las artes, la cultura, la ciencia y el mundo empresarial. Al concluir esta parte, en cualquier caso, quisiera explicitar la invitación que les hacemos desde Naciones Unidas. Naciones Unidas en Colombia les invita a gobernar y a medir los éxitos de su gobierno con 3 criterios. ¿En qué medida habrán ustedes contribuido a reconducir la trayectoria de desarrollo de Colombia para que se ubique en esos 2 límites a los que hacía referencia? ¿En qué medida habrán ustedes priorizado los derechos de los que hoy están más rezagados? ¿Y en qué medida habrán hecho de Colombia una sociedad más pacífica y dialogante? Invitamos a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República de Colombia a apropiarse de la Agenda Común por Colombia que hoy les presentamos y a contar con el sistema de Naciones Unidas para hacerla realidad. La ONU, aquí en Colombia, tenemos una enorme diversidad temática y de experticia, tenemos una no menor presencia territorial, somos todos partes de una red global de conocimiento que puede traer buenas prácticas y experiencias, tenemos una voz y un rol normativo. Todo eso está a la orden para cuando ustedes preparen sus programas de gobierno y eventualmente se prepare el Plan de Desarrollo de Colombia. Gracias.